Estamos de regreso, amigos del Circuito de Éxitos y vía telefónica. Ella sí que no la tengo por Zoom porque su internet está malísimo, como pasa en tantos lugares de Venezuela. Tengo a la profesora Olga Ramos. Ella es miembro de Asamblea de Educación y la he llamado para que conversemos sobre esta supuesta vuelta a clases, cuán real es, porque esto es un tema que nos preocupa y que nos debe ocupar y mover a todos. Querida Olga, buenos días, gracias por estar con nosotros. Queridísima Carolina, espero que estés muy bien. Bueno, muchas gracias por tocar el tema educativo. Bueno, es que yo creo que el tema educativo es el tema. No es que es uno de los temas, es el tema. Con la educación se resuelve todo, sin educación no se resuelve nada, Olga. Bueno, de hecho, justamente en estos días escribí un post de mi blog que se llama Opinión Pura y Dura, que es donde yo escribo como me gusta, diciendo justamente que como ciudadanos tenemos que tener muy claro que la calidad de la educación que recibe cualquier persona en Venezuela nos afecta a nosotros porque el país es uno solo. Y si nosotros no tenemos, por ejemplo, ciudadanos que tengan la formación adecuada para ejercer sus derechos y para respetar la Constitución y respetar las leyes, pues eso va a repercutir en la vida cotidiana de nuestra comunidad, en la vida cotidiana de nuestros familiares, en la vida del país. La gente, por ejemplo, le va a parecer irrelevante si los corruptos se roban el dinero. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la educación. También, no solamente las ciudadanas, sino la educación en términos de la comprensión, el alfabetismo funcional, que tú puedas comprender lo que estás leyendo, que puedas opinar, que puedas saber cuál es el tratamiento médico que le están mandando a tu hijo o el que te están mandando a ti, que puedas aprender ciencia, que puedas aplicar la ciencia, que puedas producir, que puedas ir a un supermercado y hacer una buena elección de lo que estás comprando. O sea, hay muchísimas cosas que dependen de la educación básica y es importante que todos sepamos y lo tengamos bien grabadito. En Venezuela, la educación básica, es decir, desde inicial hasta media, es obligatoria. Por lo tanto, tiene usted la obligación de que su hijo estudie desde inicial y se gradúe de bachiller, y el Estado tiene la obligación de que esa educación sea de calidad. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir que sea de calidad. Pero fíjate una cosa, Olga, ¿cómo exiges eso? Porque además yo me pregunto, cada vez la deserción escolar es más grande. Yo sé que no hay cifras porque aquí no se lleva cifra de nada, pero tú más o menos puedes calcular viendo la presencia en las aulas de un colegio. Muchos padres que están desesperados porque no tienen que comer, ponen a los niños a pedir o incluso a trabajar. Entonces son niños que deberían estar en el colegio, pero por la situación del país no lo están. O los niños ellos mismos por iniciativa se ponen a trabajar. Es importante esto que estás planteando porque hay un abandono que no necesariamente está registrado, Carolina. No solamente porque este gobierno tiene total opacidad en la información, cosa que es absolutamente inaceptable, sino porque hay niños que están inscritos pero no necesariamente asisten. Y especialmente desde que comenzó la pandemia, hemos tenido el agravante de que tú no sabes qué es lo que está pasando en la casa porque no hay manera de verificarlo, y además porque el Ministerio de Educación desde hace tiempo tiene como política la certificación automática. Es decir, si tú no sabes, no importa, pero te hacen varias veces pruebas distintas, evaluaciones diferentes hasta que apruebes, porque lo importante es que apruebes, pero no que aprendas. Entonces, esa mezcla ha hecho que no se tenga exactamente claro cuántos estudiantes están participando de forma efectiva, cuáles de los que fueron promovidos de un grado a otro, de un año a otro, tienen la formación correspondiente y cuál es la calidad de la educación que se está dando realmente. Entonces, tienes a mucha gente haciendo el juego del tapareo que hace que tengamos a muchas personas. Yo siempre digo que las tenemos estafadas porque les dimos un título de bachiller y no había podido cursar matemáticas de tercer año porque no había profesor, pero a este se le aprobó porque se sacó Olga, la nota de promedio. Ni siquiera es matemática solamente, son todas las materias de ciencia, química, física, biología. No hay profesores, entonces ¿qué es lo que hacen? Le ponen el promedio de lo que sacaron. Si es que cursaron castellano,
historia de Venezuela y qué sé yo, inglés, no sé qué otra materia les estarán dando y con eso pasan. O sea, imagínate cómo se gradúa un bachiller así. Me lo vas a contestar cuando vengamos, cuando regresemos de esta pausa. Ok. Ya venimos con la profesora Olga Ramos. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con la profesora Olga Ramos Suárez sobre el estado de la educación en Venezuela y, bueno, por supuesto, hablaremos sobre la conveniencia de volver o no a clase. Pero estábamos hablando de que ahora los niños pueden obtener un título de bachiller sin haber estudiado, sin haber cursado materias de ciencia, pero cuando estábamos oyendo música me dijiste que eso no es así en todo el país, que hay otros lugares en donde no tienen profesores de lengua o de historia o de otras materias. Sí, dependiendo de la zona, hay déficit. Nosotros hace unos años vimos que en el Zulia, por ejemplo, el problema fundamental tenía que ver con ciencias sociales e historia o lengua, y no necesariamente son las ciencias básicas, sino que puede ser cualquier materia dependiendo de si hay o no hay profesores en la zona. Entonces, el tipo de formación que se tiene o que se está recibiendo, que se está desarrollando, es muy deficitaria. Y entonces yo creo que esto es lo que nos calza perfecto para lo que pasó en la pandemia, Carolina, que además de todas esas deficiencias que ya veníamos arrastrando, porque la educación está en emergencia humanitaria mucho antes de la pandemia, llegamos a la pandemia con cada familia una escuela que no tiene un diseño real de educación a distancia y que como no tenían la forma de desarrollarlo porque no hay conexión en muchas zonas, en algunas zonas no hay señal de televisión, por cierto, entonces no pueden ver el programa, empezaron a dar flexibilidad, pero no una flexibilidad que esté sustentada en planificación, sino que era más bien como improvisada. Entonces crearon la lógica esta de la lugarización, y entonces es que cada lugar o cada zona o cada escuela adapta lo que tiene a las condiciones del entorno. Y lo que se hizo fue la piratización, me van a perdonar porque el término no existe, pero se pirateó muchísimo el proceso educativo y en muchos casos no se logró que los estudiantes aprendieran porque no había una dinámica. No había sitios donde las familias tenían que ir a copiar las tareas en pizarras que ponían en la puerta de la escuela. Ahí no hay interacción con la escuela. Ahí si la familia no tiene formación para acompañar al estudiante, pues tampoco. Bueno, ahí venía mi próxima pregunta, Olga. Tú hablaste de alfabetismo funcional, pero es que hay analfabetismo funcional y muchas personas no tienen la educación mínima para poder apoyar a un niño ni siquiera de primero o segundo grado. Entonces, ¿cómo hacen? Así es, y cuando tú haces una estrategia con la metodología que ellos implementaron, que era educación a distancia con educación en casa, tú tienes que acompañar a la familia. Tienes que garantizar que la familia, si no tiene cómo, pueda tener apoyo de terceros. Y eso no se hizo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no planifica y no tiene un censo que permita saber cuándo están las familias capacitadas o no, o dónde están los estudiantes y cuántos quieren. ¿Qué docentes tienen o no tienen conexión a internet? ¿Qué docentes tienen o no tienen teléfono inteligente para, por ejemplo, hacer un grupo de WhatsApp y comunicarse con los padres? Hay muchas familias que tuvieron, y digo familias, hablando de los estudiantes, pero también docentes que tuvieron que apelar al vecino para poder comunicarse entre los estudiantes y los docentes. Imagínate. Entonces, tú. Así tú no puedes desarrollar un proceso educativo de calidad. Y si eso lo acompañas por ignorar que requiere más tiempo, el tiempo de aprendizaje, de adaptación a una nueva metodología, pero además el tiempo adicional que se requiere para recuperar los aprendizajes perdidos y modificas el calendario, pues no estás garantizando educación de calidad nunca. Claro. Y eso es la otra cosa que pasó y sigue pasando ahorita, con esta modalidad mixta. No, y que va a ser cada vez peor, Olga. Entonces yo me pregunto, ahorita hay mucha gente que dice, no, mi hijo quiere ser youtuber o mi hijo quiere ser influencer. Digo, bueno, pero ¿y quiénes van a ser los médicos? ¿Y quiénes van a ser los ingenieros? O sea, que, por favor, o sea, no todo en la vida es ser un youtuber o ser un influencer. Para ser un buen youtuber tienes que saber de tecnología.
Sí, es verdad. Ajá. No me menosprecian los youtubers, en serio, no, en serio. Pero no, no los estoy menospreciando, pero es que no puede ser, o sea, las carreras científicas es así como si no existieran, o sea, es el coco que viene. Si desde que nosotras estábamos en bachillerato, Olga, cuando pasabas de segundo a tercer año, ¿qué te decían? Te tocan las tres Marías. ¿Y cuáles eran las tres Marías? Física, química y matemática, no eran castellano, historia y biología. Entonces, ya, o sea, ya venimos con esa predisposición atávica para que ahora, imagínate tú, o sea, ahora es mucho peor, pero te voy a pedir que... tener a los ingenieros de PDVSA, por ejemplo, si te necesitas para poder poner a producir la industria petrolera, si es que la vas a mantener en Bueno, van a tener que traerlos de Rusia o de China, pero te voy a interrumpir porque vamos a identificar el circuito. Ya regresamos con la profesora Olga Ramos Suárez. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos, conversando con la profesora Olga Ramos Suárez sobre el estado de la educación en Venezuela. ¿Estamos preparados para empezar las clases, Olga? Mira, es importante saber que para poder tener clases con la mezcla o con la combinación que se pretende ahorita, que es presenciales y a distancia, tú necesitas muchas cosas, entre ellas que la infraestructura escolar esté en condiciones óptimas, que tengas agua en las escuelas, eso es fundamental, que tengas electricidad en la zona. Que tengas pupitres, pizarra. Exacto, y que tengas transporte para poder ir desde la casa de los maestros de los estudiantes hacia la escuela y regresarte, que eso en muchas zonas no existe por falta de unidades de transporte, por los temas de la gasolina. Eso es una cosa que se ha venido incrementando como problema. Pero además tú necesitas tener las reglas claras. Si esto va a ser una combinación donde vas a tener clases presenciales y vas a tener clases a distancia, tú tienes que tener claro cuál es el protocolo de bioseguridad, por ejemplo. Eso tienes que tenerlo claro, independientemente de que se trabaje flexibilizando y de forma progresiva y que cada escuela tome las decisiones. Tú tienes que tener unas normas que establezcan esto. Y ni con la educación de cada familia de una escuela, ni con esta combinación, existen unas normas establecidas por el ministerio. Yo en esto, hoy, por cierto, tenía un intercambio con unos colegas y les decía que cuando tú tienes un sistema combinado, que sea flexible y personalizado, tú tienes que tener unas reglas que te digan cómo personalizar, cómo hacer para que cada escuela tome las decisiones más adecuadas, cómo hacer para garantizar el tiempo de trabajo de los estudiantes, cómo hacer para que los docentes estén completos, por cierto, cómo hacer para que el docente sepa que necesita más tiempo de clases porque tiene que trabajar a distancia y de forma presencial de manera combinada, eso requiere más tiempo. Entonces, no hay calendario escolar a esta altura del año, no hay calendario escolar definido por el ministerio. Te metes en su página y no está, te metes en la página de cada familia de una escuela, tampoco está. Y no hay una resolución. Y el reglamento de la Ley Orgánica de Educación dice que en situaciones extraordinarias se pueden hacer modificaciones del calendario, pero tiene que haber una resolución del ministerio donde esté establecido. Para que cada escuela, para que no pase lo que pasó hoy. Hoy había directores de escuela preguntando si se iban a seguir las clases con el 7+7, ayer también. Imagínate tú. Supervisores, Carolina, hoy había supervisores que le decían a los directores que sí se mantenía el 7+7. Bueno, tengo que aclarar que cuando tú dices hoy es martes, ¿qué día es hoy? 26. Sí, 26. Martes 26 que estamos grabando esta entrevista. O sea, que imagínate, esto pasó ayer lunes y hoy martes. Así es. O sea, que directores que todavía no saben cómo va a funcionar porque es que nadie sabe cómo va a funcionar. Y porque los supervisores le dieron la información errada. Esta mañana uno de los directores con los que yo hablaba me decía, pero es que mi supervisor me acaba de decir esto, y en la tarde le mandó el mensaje diciéndole, no, efectivamente no va el 7+7. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el Ministerio de Educación no estableció las reglas claras y por escrito, que queden claras y por escrito, no en un documentico de estos que ya se llaman instrucciones, sino en una resolución que salga aprobada legalmente, que el director pueda ir a la resolución y decir, mira, yo tengo que trabajar así, y el padre pueda saber cuáles son las reglas de juego
juego y entonces exigir que se cumplan las reglas de juego. Claro, pero es que los primeros que tienen que volver a la escuela, a hacer escuela, son los del Ministerio de Educación, porque parece que no hubieran pasado por una escuela, o por lo menos la escuela no pasó por ello. Bueno, en términos de gestión parece que no. Eso es un tema muy importante. O sea, si tú tienes unas reglas claras, que no importa lo flexibles que sean, y están claras, tú puedes funcionar y sabes hasta qué atenerte. El que existan reglas no significa que sean estrictas e inamovibles. Tú puedes tener un esquema con un protocolo que te garantice mucha flexibilidad y mucha personalización, por ejemplo, del proceso educativo, pero tienes que tenerlo. Si no existe, pues cualquiera dice lo que le llegó de información. Claro. Y la otra cosa es la improvisación, Carolina. O sea, no puede ser que hace una semana y pico decían todos los documentos del ministerio 7+7 y el domingo Nicolás dijo mejor 7+7 no, porque como vamos a entrar en esto, educación también entra, y Yelice lo dijo ayer en un programa a las 6:30 de la tarde. Entonces, eso es improvisación. Si usted tiene desde el 16 de septiembre que comenzaban las clases hasta el 25 de octubre, perdiendo 26 días de clase, por cierto, pero tiene supuestamente organizando el proceso en las escuelas tenían que saber desde hace 15 días que esto iba a ser sin el 7+7 y cómo iba a ser el proceso metodológico en términos de la combinación. Olga, y vendrá otra improvisación, porque todo esto, o sea, todo el país está en una improvisación tras otra, pero se nos acabó el tiempo y te quiero dar las gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Seguiremos conversando. No, con el mayor gusto, con la mayor preocupación. Ahora me dejaste más preocupada de lo que estaba. Despedimos a la profesora Olga Ramos Suárez, identificamos el circuito, ya venimos.